Ahora lo he visto que no se escuchaba. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a la mesa coloquio, la educación social en los centros de personas mayores y personas con discapacidad. Vamos a esperar unos minutillos mientras nos vamos conectando y se van conectando desde casa. Y bueno, deciros que está organizado por el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la región de Murcia y que os invito, muy buenas tardes, ahora sí, perfecto, gracias Esther. Os invito a que, bueno, que sigáis al colegio desde las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, para poder estar al tanto de mesas coloquio como estas. Buenas tardes, Conchi. De estar atentos también de formaciones interesantes, incluso de noticias. Y bueno, mientras vamos a comenzar en unos minutos. Hola, buenas tardes, Francisca. Pues os quería comentar un poquito el objetivo de esta mesa coloquio y cómo surge, ¿no?, el hacerlo. Y surge por la necesidad de visibilizar la figura de los educadores y educadoras sociales en los diferentes centros. Y también, sobre todo, para promocionar la educación social en el trabajo tanto con personas mayores y con personas con discapacidad, en esto tanto a nivel de centros como a nivel institucional, de instituciones. Y, por supuesto, con una mirada a conocer el horizonte laboral de nuestra profesión, ¿no?, de educadores y educadoras sociales. Y, bueno, era necesario el hacer este webinario porque eran muchas personas aquí en la región de Murcia que se han acercado al colegio, tanto personas colegiadas como personas que aún no lo están, pues preguntando, ¿no?, un poco pues cuáles son las funciones de los educadores en los centros, cómo acceder a ellos, cómo trabajar a nivel interdisciplinar con otros profesionales. Y para ello, buenas tardes. Por aquí van saludando Luna, Paco, buenas tardes. Y bueno, era necesario el hacer este webinario, así que hemos querido contar con la participación de varios expertos y expertas en la materia, con una larga trayectoria, y el hacerlo a nivel un poco, ahora veréis que vienen de diferentes partes a nivel nacional, era para conocer también pues, su experiencia, ¿no?, en sus comunidades autónomas y cómo podemos enriquecernos de ese trabajo que se está desarrollando ya, cómo lo estamos trabajando aquí a nivel regional, de qué forma podemos, pues eso, un poco intercambiar esas experiencias y al final, pues, bueno, como todos los que estáis viéndonos desde casa y algunos que a lo mejor no sois educadores sociales, que conozcáis el trabajo que se realiza. Bueno, ahora sí, ya han pasado 5 minutos, los 5 minutos de cortesía. Voy a empezar a presentar a todas estas personas participantes. Y antes de nada quería darles las gracias por haber hecho un hueco en sus agendas, porque realmente son personas que están trabajando muy duro en sus campos, que casi no tienen tiempo porque están en varios grupos, en varios trabajos a la misma vez. Así que, bueno, sin más, comienzo a presentar a Catalina Sánchez Soriano, que es la jefa del Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Inmigrantes y otros colectivos de la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS, y que depende de la gestión de los centros públicos de la Administración Regional de Murcia. Así que buenas tardes, Katy, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. He conseguido volver a conectarme, que me perdí en un momento, poder seguir hasta el final. Estupendo, no te preocupes si hay alguna caída y continuaremos con la mesa. Buenas tardes a todos y bueno, me invitaron a participar en esta mesa redonda y bueno, como ha dicho Patricia, he trabajado en un centro de personas con discapacidad intelectual muchos años y ahora en el IMAS, desde el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, gestionamos recursos tanto propios como concertados de personas con discapacidad, tanto intelectual como trastorno mental y discapacidad física. Recursos residenciales, de centro de día, promoción de la autonomía. O sea que, bueno, que encantada de estar con vosotros y si de alguna forma mi experiencia y mi trabajo puede ayudar en algo, pues estaré encantada.
Por supuesto que sí, Katy, gracias. También está con nosotros esta tarde Jordi Planella. Él es catedrático en Pedagogía Social de la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenida, Jordi. Hola, buenas tardes, Patricia. Gracias. Y gracias al colegio por la invitación. Yo también vengo de trabajar, pero ya hace bastantes años, en atención directa, acompañamiento a personas con discapacidad intelectual. Y es un tema que me ha preocupado desde que dejé de participar directamente en proyectos como educador social y estoy trabajando en la universidad. La mayoría de docencia que imparto está vinculada pues a temáticas del campo de la discapacidad y en estos momentos estoy dirigiendo un proyecto de investigación y transferencia con el mundo de la empresa de incorporación de personas con discapacidad en general, no ninguna en concreto, al mundo laboral. Estupendo, Jordi, muchas gracias. También tenemos con nosotros esta tarde a María Jesús Calvo de Mora. Ella es educadora social, es coordinadora de la Comisión de Envejecimiento Activo, Aprendizaje a lo largo de la vida e Intergeneracionalidad del Consejo General de Educadores Sociales, Madrid. Bienvenida, Marichu. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Patricia. Eres también compañera de la comisión y de verdad que es un placer para mí estar esta tarde con todos vosotros y agradecer la invitación y, bueno, pues hacer hueco en la agenda porque merece la pena compartir experiencias, conocimiento y debate en espacios como este que habéis, es una oportunidad para todos nosotros y para las personas que han decidido escucharnos. Personalmente, mis inicios fueron en la animación sociocultural, con infancia y juventud, pero bueno, fui de las animadoras socioculturales que empezó a abrir camino en el trabajo con personas mayores allá por el año 88, 1988. Y bueno, pues ha sido un viaje interesante que, bueno, espero compartir con todos vosotros. Muchas gracias, Marichu. También esta tarde está con nosotros María Pilar Gregorio. Ella es educadora social y es directora del Centro de Día de la Tercera Edad del Barrio del Cristo en Aldaya, Valencia. Bienvenida, Pilar. Hola, bienvenida y bien hallada. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias. También está con nosotros Fernando Rodríguez. Él también es educador social, trabaja en el Servicio de Capacitación CECAP de Castilla-La Mancha. También es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. Bueno, bienvenido, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, la verdad, por la invitación y por reflexionar juntos y juntas, ¿no? Que la verdad es que siempre es un gustazo el poderlo hacer, ¿no? Con compañeros y compañeras. Así que muchas gracias. Y por último, presentar también a Pedro José Tudela, el coordinador de la sección profesional de discapacidad del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la región de Murcia. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Y muchas gracias por participar en este webinario donde pondremos en valor nuestro trabajo del día a día, nuestras reflexiones y sobre todo ese trabajo colaborativo y trabajo en red que tenemos que luchar y seguir avanzando en un futuro. Bueno, yo soy Patricia Martínez, soy educadora social, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Educadores Sociales. Como bien ha comentado Marichu, también estoy en la Comisión de Envejecimiento y bueno, voy a tratar de moderar esta mesa de coloquio con estos increíbles participantes y bueno, os comento un poquito en qué va a consistir. Vamos a ir haciendo una serie de preguntas. Hemos pedido a todos los participantes que en el momento que quieran pueden comentar, pueden responder a esas preguntas o hablar al hilo de ellas. Y también os invito a todos desde casa, desde donde nos estéis viendo, al otro lado de la pantalla, que si queréis poner algún comentario, alguna aportación, preguntar cualquier cosa, que podéis hacerla. Yo iré intentando hacerle las preguntas a cada uno de ellos, o en general o en específico. Hola, buenas tardes. Estoy leyendo, Ana Isabel, Vanessa, por aquí, Margarita también. Y si en cualquier momento queréis escribir algo en el chat, pues lo escribiremos. Habrá una serie de preguntas y, bueno, al final terminaremos, pues eso, con
unas pequeñas aportaciones de cada uno. Así que, bueno, lo primero que os queríamos empezar era preguntando si ha habido algún tipo de cambio en los últimos años en las políticas sociales dentro del ámbito de la discapacidad o en personas mayores. Como ya habéis visto en la presentación, hay personas especializadas más en personas mayores y en personas con discapacidad, así que cada uno puede contestar en su ámbito. Pues nada, ¿quién quiere empezar? ¿Desactivar el micro, Jordi? Yo mismo, si queréis, empiezo. Bueno, yo voy a hablar más desde el sector discapacidad y es evidente que han habido cambios y España está situado a nivel legislativo, eso no quiere decir que se cumplan las leyes en una situación avanzada, por lo menos a nivel europeo, ¿no? En el 82 creamos y se publicó ya todo un grupo de leyes vinculadas a las personas con discapacidad a través de la LISMI, donde un artículo de estos lo que hacía era obligar a las empresas que tenían más de 50 trabajadores a tener un 2% de la plantilla con un certificado con discapacidad contratado. Sabemos que hoy día prácticamente el 99% de empresas que tendrían que cumplir esto no están cumpliendo por la vía directa. Es decir, tenemos esta ley, luego la revisamos en 2013 con la Ley General de Discapacidad y seguimos un poco igual. Yo creo que se han avanzado a nivel legislativo algunas cuestiones, a nivel mental también, pero todavía nos falta un cambio mucho más radical. O sea, para mí el cambio más radical ha venido en 2005, cuando un grupo de personas etiquetadas con discapacidad se rebelan contra esta etiqueta y proponen una nueva terminología, que es la de diversidad funcional. Para mí este ha sido el cambio más radical, que es un cambio controvertido, que no todas las personas están de acuerdo, pero que estamos situados en este escenario. Dejo mi primera intervención. Gracias, Jordi. Podéis desactivar el micro y os doy paso. Marichu y luego Fernando. Adelante, Marichu. Bueno, pues por ir alternando en relación con los cambios que en estos últimos años ha habido desde la perspectiva del envejecimiento, pues imaginaros, trabajar con población mayor es trabajar en una etapa de la vida ya vivida. ¿Esto qué significa? Que las personas con las que empezábamos a trabajar a finales de los 80 habían nacido a principios del siglo XX. Y en estos 30 años pues han cambiado las generaciones y su recorrido vital ha sido impresionante. Una de las, hablando de legislación, la ley de dependencia, que más que conocida como ley de dependencia, pero realmente se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Protección de la Dependencia de 2016 de 2006 ha marcado un punto de inflexión en torno al cual se ha conseguido avanzar al menos en un planteamiento de cambio de modelo de atención a la población mayor, pasando de un modelo con una consideración más asistencialista hacia un modelo de desarrollo, de atender a la persona en su desarrollo personal y que todos los servicios y recursos se centren en la persona. Para empezar, yo creo que tendríamos que tener esta referencia. Fernando, adelante. Gracias. Bueno, yo sí que me gusta siempre remarcar como una ley que, por así decirlo, en Castilla-La Mancha supuso, o para mí supone un antes y un después en un cambio de modelos de atención a las personas con diversidad funcional o con discapacidad. ¿Vale? Esa ley es la 7/2014 de garantías de derechos de las personas con discapacidad y en su artículo 36 nombra por primera vez lo que son los servicios de capacitación sociolaboral. ¿Vale? Digo que esto marca ese hito porque hasta entonces los servicios que había para personas con discapacidad pues se estaban centrados más en programas asistenciales, en programas de cuidados y sí que a partir de ese 2014, de forma, por así decirlo, legislativa, se inicia ese avance hacia ese modelo social inclusivo donde señalaría de una forma muy breve, ¿no? que donde recoge ese artículo que hay que trabajar en base a objetivos personales, en base a los intereses de la propia persona, ¿vale?
y también hace mucho énfasis en lo que es el trabajo comunitario, ¿vale? Que todos los apoyos, que todos los aprendizajes vengan en los contextos ordinarios donde se desenvuelven todas las personas. Por empezar. Perfecto, Fernando. ¿Alguien más? Sí. Venga, Pilar. Bueno, Pilar y luego Katy y Pedro por último. Pilar, adelante. Que así al hilo de lo que está comentando, de lo del tema del trabajo comunitario, aterrizándolo en políticas así ya locales, ¿no? Y a nivel municipal, yo puedo hablar de la experiencia que desde el barrio del Cristo, que es el lugar donde está ubicado el centro de día, que para todas las personas que no son de la zona de aquí de lo que es la provincia de Valencia, pues probablemente será desconocido, pero es un centro, o sea, es un barrio de acción preferente. Sí que hay una apuesta desde el sector político, desde los servicios sociales de la mancomunidad, por ese trabajo comunitario, por ese dejar de enfocarnos en la parte asistencial, ¿no? Cuando se piensa en los centros, ¿no? de atención a personas mayores dependientes, que aunque sí que es una parte importante, por supuesto no es la única, y donde más se centra es a partir de que aparece, ¿no? la figura de la educación social que entra a trabajar en los centros, ¿no? de atención a personas dependientes, es en ese modelo de desarrollo y en ese proceso de entender a la persona como un ser que desde la cuna hasta la tumba somos seres sociales, somos seres educativos y tenemos voz y tenemos que ser visibles para la sociedad en su conjunto. Eso de que una persona llega a la edad de la jubilación y como que deja de invisibilizarse, deja de estar en el plano activo, es un modelo que evidentemente estamos comprobando que está totalmente desfasado, que las personas mayores tienen mucho que aportar y mucho que decir y que es un momento vital al que tenemos que prestar muchísimo esfuerzo, muchísima atención y las políticas sociales tienen que tener muy en cuenta a las personas mayores por todo lo que nos pueden aportar y enriquecer, y porque una sociedad que deja de lado a personas mayores o personas con diversidad funcional no es una sociedad justa, y precisamente creo que desde la educación social, si algo nos caracteriza es esa sensibilidad, ¿no? por esa justicia social y por esa participación real, ¿no? Y experiencia real en la vida. Genial, Pilar, muchísimas gracias. A lo mejor desde casa habéis visto que Pilar tiene un poquito no está sincronizada la voz con la imagen, pero se te escucha perfectamente todo lo que quieres decir. Bueno, Katy, adelante. A ver, yo quería aportar, se me oye, ¿no? Sí, perfectamente. Ah, vale, gracias. A nivel de cambios normativos en lo que es la Comunidad de Murcia, en el 2018 se publicó un decreto de concierto social, que es un nuevo modelo de concertación en el que se quería cambiar el modelo, matizar el modelo de concertación de plazas para personas con discapacidad. Este modelo ha puesto el énfasis sobre todo en crear recursos en el entorno, cerca de donde la persona vive, alejarse un poco de lo que son macroresidencias y crear un sistema donde la persona sea más el centro de desarrollo de su propia vida y fomente lo que es la participación y que la persona con discapacidad pueda intervenir en lo que es su proceso de vida y tenga cada vez más poder en sus decisiones y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Entonces, bueno, pues estamos dentro, se modificó ese modelo y estamos en la línea de crear nuevos recursos, todos ellos más pequeños, más específicos para las distintas tipologías de personas, porque no todas las personas necesitan el mismo tipo de recursos, eso está claro. Y básicamente pues seguimos trabajando en esa línea, en crear recursos cada vez más individualizados, más cerca del entorno de la persona y que permitan a la persona desarrollar su proyecto de vida y empoderarla. Y esa es la aportación que quería hacer desde
desde nuestra visión de la comunidad. Perfecto, Gati. Y Pedro, por último. Bien, pues muchas de las ideas que queríamos transmitir, pues lo han dicho los compañeros y es muy difícil hablar eh, después de todo. Pero bueno, por seguir argumentando y avanzando en el discurso, pues queremos decir que hemos pasado del modelo médico del déficit al modelo social y al modelo de derechos humanos. Bien, dependiendo del modelo donde estemos, pues tenemos una visión, un marco teórico, unos objetivos, unas actuaciones y una evaluación específica dentro de nuestra intervención socioeducativa. Evidentemente, las leyes pues, nos han ido marcando la definición de Romanach de diversidad funcional, que era uno de los participantes del Foro de Vida Independiente, pues nos hizo cambiar y avanzar, pero es necesario mucho para seguir avanzando, pues un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y un cambio de evaluación. Sobre todo en esas valoraciones de dependencia, que se le ve otro enfoque más social y no solo verle y poner atención en los déficits o discapacidades a las personas. Muchas gracias, Pedro. Pues antes de pasar a la siguiente pregunta, también quería, si puedes ponerte el micro en silencio, Pedro, que tiene un poco de... Ahí, perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta y por cerrar un poco esto que hemos visto, pues sí, realmente ha habido cambios a lo largo de estos años, pero aún así, y fijaros, nosotros mismos cuando hicimos el cartel de esta mesa, pusimos como la imagen estereotipada de las personas mayores, ¿no? Y es cierto que aún así siguen, aunque vayamos haciendo un cambio, es muy importante que toda la sociedad, la visibilicemos y vayamos haciendo un cambio, como bien habéis comentado, ir cambiando los modelos, esos tradicionales, y ir haciendo hincapié en toda esa imagen, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos muy bien de tiempo, la verdad es que está siendo breve, conciso y súper interesante todas las aportaciones. Bueno, ¿creéis que es necesario la creación de nuevas propuestas o modificar las existentes ante la situación actual y venidera? Pues adelante, ¿quién quiere tomar la palabra para empezar? Si no, tiro alguno de vosotros. Jordi, adelante. No, yo no creo que se tenga que cambiar. Sí, lo que hemos planteado hasta ahora del marco de las políticas, el marco legislativo, es un marco que nos permite tener una cierta comodidad, una cierta movilidad de planteamiento en los proyectos y los procesos de acompañamiento a personas con discapacidad. Creo que sí que desde la educación social mismo tenemos que pensar qué es hacer educación social con el colectivo, ¿no? Y yo creo que nos hemos basado hasta el momento en un trabajo muy, muy concreto en instituciones. Nos falta toda una dimensión comunitaria mucho mayor, pero cuando hablo de dimensión comunitaria no me refiero a proyectos de trabajo comunitario en el sentido que conocemos, de dinamizar, sino en poder mostrar, o sea, para mí eso es educación social también, en poder mostrar a toda la sociedad qué es la diferencia, qué es la diversidad, desde la perspectiva como planteaba Pedro, del proyecto Javier Romañac perdón, no recuerdo el otro, y Lobato, nos abren una perspectiva a una vinculación de toda la sociedad con la diversidad. No es algo que sea ajeno a nosotros. De hecho, el propio concepto de dependencia, que lo podemos ver como algo muy ajeno, desde la lectura de la diversidad funcional se plantea como algo muy próximo. Nacemos como personas dependientes, pasamos una parte de nuestra vida creyendo que somos autónomos y terminamos al final de nuestra vida con una vinculación con la dependencia. Para mí, creo que lo que hace falta no es cambiar todas esas estructuras, sino poder mostrar a la sociedad la diferencia, en este caso la diversidad, la discapacidad, la diversidad funcional, le podéis poner el nombre que queráis, con otros ojos, con otros sentires y con otras formas de entenderla. Perfecto, Jordi. Creo que era Fernando el que quería hablar.
¿O no? Sí. No lo sé. Bueno, te ha tocado. Vale. Vale, bueno, yo soy bastante optimista, ¿no? En esta visión, ¿no? Que cuando hablamos de este periodo COVID, entiendo, ¿no? Yo soy bastante positivo en esta visión, ¿no? Porque sí que es cierto que los servicios de capacitación para personas con diversidad funcional, en este caso, nos han permitido, por las características del propio servicio, poder dar apoyos individualizados, es decir, trabajar únicamente con la persona, ¿vale? Pero además nos ha permitido trabajar dentro del contexto comunitario, ¿vale? En esa acción bidireccional, ¿no? Que a mí siempre me gusta remarcar que no es que vayamos a meter a la persona como con calzador, ¿no? No nos vamos a incluir a la fuerza dentro de la comunidad, sino que también tenemos que dar, o también como educadores sociales o educadoras sociales, tenemos que dotar a la propia comunidad, ¿no? De las herramientas para que de alguna manera pues sea ese recurso o ese contexto pues sea accesible a todo el mundo, ¿no? Independientemente de las características o la diversidad que esa persona tenga. Gracias, Fernando. Hacen una pregunta por aquí muy interesante, Cristina Sánchez, que dice, ¿cómo conseguir que el personal de atención directa adopte esa visión y ese modelo centrado en las personas con discapacidad? Por si alguien la quiere contestar. A ver, Patricia. Cristina. Ay, perdón, Katy. Sí. Tal vez yo, como no sé si la pregunta, como he introducido yo el tema de los recursos centrados en la persona, no sé si es a raíz de esa intervención por lo que preguntan. No lo sé. Intento aclararla y si no es así, pues que vuelva a preguntar. Perfecto, Katy. Gracias. Perfecto, Sí. Katy, gracias. A ver, yo entiendo que la intervención con cualquier persona, tenga discapacidad o no, siempre que hay que hacer una intervención, tiene que estar centrada en la persona, en los intereses de la persona y permitir el desarrollo de esa persona. O sea que es algo totalmente natural y el educador social tiene que ponerse en el entorno de la persona y descubrir sus intereses. Y por eso hablamos de intervención centrada en la persona. No sé si con eso respondo a la pregunta de esta participante, pero bueno, sino que intentamos volver a aclararla o que la aclare otro compañero, si no es en esa línea. Y quería comentar, a raíz de la segunda pregunta que has hecho, en cuanto a la creación de nuevas propuestas, bueno, antes he comentado el avance que entiendo yo que hemos realizado a la hora de crear nuevos recursos. Pero ahora mismo, en cuanto a las nuevas propuestas, también quería comentar, estamos también obligados, Europa nos obliga, los fondos sociales europeos nos obligan y tenemos que plantear un nuevo modelo de cuidados en el entorno. Se nos obliga a cambiar el modelo de atención y es una demanda que, ya te digo, viene de Europa y en ello estamos trabajando. Y en la línea que te comenté al principio, seguimos trabajando por crear recursos en la comunidad, inmersos en la comunidad y cerca de donde se desenvuelve la vida de la persona. De manera que la persona con discapacidad no tiene que estar ni institucionalizada ni aparcada en grandes residencias, sino en el entorno donde vive y hacer uso como cualquier persona de los recursos comunitarios. Y bueno, en esta línea estamos trabajando y estamos obligados, y es una obligación que tenemos para la persona con discapacidad. Con lo cual nuestros esfuerzos tienen que ir centrados en eso, tanto para personas con discapacidad como personas mayores. Y es nuestro gran reto ahora mismo. Y desde la comunidad, la Dirección General de Personas con Discapacidad, estamos trabajando en ello y tenemos un corto plazo para trabajar y para actuar. Tenemos un tiempo limitado. Perfecto, Katy, muchas gracias. Pedro, adelante. Bien, pues yo complementando lo que ha dicho Katy, que me ha parecido estupendo y muy oportuno, pues me gustaría también decir que para conseguir esa atención directa, que el personal de atención directa de los distintos centros de día adopten esta visión del modelo centrado en la persona, pues se complementan pues, precisamente pues, este tipo de experiencias, de webinarios, de formación, trabajando en red y mostrando las experiencias y luego
compartiendo las dificultades que tenemos en el día a día. No vivimos en estamentos estancos y tenemos que saber que las dificultades que nosotros estamos teniendo pueden tenerlas otras compañeras, otros compañeros en diferentes puntos, en diferentes territorios. Evidentemente todo esto pues habrá que dotarlo pues de formación, de un presupuesto, etcétera. Y teniendo en cuenta también la pregunta de las nuevas propuestas o modificar las existentes, pues yo continúo en la línea que hablaba anteriormente. Debemos descartar el modelo paternalista y dirigirnos nuestra mirada hacia una autodeterminación, hacia una autogestión, tanto de las personas con discapacidad como de las personas mayores. En este sentido, pues también, y partiendo también del modelo centrado en la persona, pues somos personas sexuadas y necesitamos de una adecuada educación sexual, de una adecuada, tanto en la discapacidad como en las personas mayores, de unos adecuados servicios y programas de inserción sociolaboral, y etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, pues sobre todo partiendo del derecho de los derechos humanos y sobre todo partiendo de las diferencias que tenemos cada uno de nosotros. Sí, comentan, cuando pueda Pedro, silencia el micro, porfa. Y sí, comentan que es muy difícil, Cristina Sánchez comenta, es muy difícil, me consta que falta formación en esa visión y se sigue con una visión muy médica y asistencialista. No sé si alguien más quiere intervenir. Maritxu, adelante. Sí, yo creo que desde un principio estábamos comentando todos yo creo que pasa todo lo que estamos hablando por la educación en valores, ¿no? Yo creo que nos olvidamos a veces de que convivimos en un mismo territorio y en concreto toda la dimensión de discriminación por edad que nos encontramos las personas que trabajamos con mayores es una de las claves del trabajo de los educadores y las educadoras sociales, ¿no? Cómo actuamos para cambiar los valores con respecto a la vejez. Desde luego, en este momento, parece que metemos en un mismo saco a todas las personas mayores y de los 9 millones de personas de más de 65 años de nuestro país, solamente 2 son dependientes. Y el resto son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que, como decía al principio, son generaciones muy diferentes a las que había hace 30 años. En este momento ya están pasando a este intervalo, ¿no?, de edades de mayores de 60 años, personas que han nacido ya a principios de los años 60. Es decir, que el perfil de persona ha cambiado mucho y, por otra parte, yo creo que tenemos que ir avanzando a un modelo mucho más intergeneracional en esa línea de cambio de valores y de concienciar a todas las generaciones con respecto a las personas mayores, generar espacios de relación y de convivencia donde se conozcan las realidades, donde a partir de ese conocimiento nos podamos reconocer como personas capaces de aportarnos los unos a los otros, ¿no? Y yo creo que es uno de los ejes que en estos espacios de desarrollo comunitario las administraciones trabajemos de una manera más transversal y abandonemos un poco esa estructura tan rígida, ¿no?, de trabajar por colectivos, la infancia, la juventud, las mujeres, las personas con discapacidad y avanzar más en modelos más inclusivos e integradores en las comunidades. Gracias, Maritxu. Os comento y así pasamos a la... ¡Ay! Adelante, Pilar. Sí, es que me encanta que lo que estaba comentando Maritxu, que
el tema de la intergeneracionalidad, que para nosotros, para nuestro centro de día, es un eje transversal y también en general para todo el barrio, porque hay una concienciación de todos el tejido asociativo, de los colegios, de institutos de la zona. Hay una conciencia muy intergeneracional en este barrio. Y antes de venir aquí, yo he estado hablando con las personas mayores del centro de día y también con mis compañeras y compañeros del equipo, un poco para lanzar, ¿no? ¿Cuál sería, no? Si habría que modificar o propuestas nuevas. Y la respuesta bastante unánime que me han dado para que hoy pudiera trasladar esta tarde aquí a todos vosotros, que más que propuestas nuevas, porque estamos haciendo un montón de proyectos intergeneracionales, a marzo del 2020, lo que demandan es poder recuperarlos de una manera que sean seguras a nivel sanitario, pero lo que demandan es que, por favor, hay que volver a conectarnos, hay que volver a lo presente, a tener el centro completamente abierto y toda la comunidad de forma inclusiva, o sea, las personas mayores dentro de la comunidad educativa y de la comunidad del tejido asociativo y la comunidad dentro del centro de día. Es lo que están ahora dando, que está claro que la situación de crisis sanitaria pues nos ha hecho tomar una serie de medidas, ¿no? de distanciamiento social, pero es verdad que esta semana, el día 29 es cuando se celebra el Día Intergeneracional, el Día Internacional de la Generalidad, y un manifiesto que han redactado pues personas expertas en el tema del trabajo social, del trabajo en educación social también, y el no al distanciamiento social y sí a la conexión intergeneracional. Y yo creo que de lo que se trata es de ir por ahí con seguridad, evidentemente sin poner en riesgo nuestra salud. A nivel sanitario tiene que ser todo seguro, pero hay que recuperar, hay que dejar de que los centros de personas mayores en concreto, que es el caso en el que yo trabajo, el campo en el que yo trabajo, que de ser guetos o de espacios donde haya aislamiento. Sí, Pilar, recogemos esa demanda que además lo hemos comentado en otros círculos, que es muy importante ese volver otra vez con las medidas de seguridad, a volver otra vez a recobrar esa normalidad y esa presencialidad. Y para pasar a la siguiente pregunta, antes de eso quería leeros, y así hago conexión con la siguiente. Luna comenta, ¿no?, de cómo podemos influenciar desde la educación social si en muchos casos no estamos reconocidos, ¿no?, en esos centros o en ese trabajo con personas mayores, con personas con discapacidad. Sobre todo al hilo de lo que estábamos hablando del asistencialismo, etcétera. Y quería unirlo con la siguiente pregunta porque realmente nuestro enfoque a través de la educación social y el por qué nosotros no tenemos esa visión asistencialista parte mucho de la siguiente pregunta, ¿no?, que es cómo se justifica o cómo justificarías la necesidad de ese enfoque socioeducativo en el trabajo con personas mayores y con personas con discapacidad. Y adelante, de todas formas voy a seguir leyendo porque están haciendo, pues tengo por aquí, por ejemplo, Alma Marina, Esther, Jorge, Seila, están escribiendo por aquí por el chat cosas súper interesantes, entonces os dejo esa pregunta que conteste alguien y voy a animar un poco a los que están desde el otro lado de la pantalla porque están haciendo grandes reflexiones por aquí. Bueno, ¿quién se anima? No veo los micros, así que si me podéis levantar la mano. Ahí, Katy, adelante. Desconecta el micro, que no te escuchamos. O sea, conéctalo, perdona. Ahora.
Perfecto. Yo, a ver, como hay personas que han comentado que cómo pueden intervenir los educadores sociales y demás, hacer una aclaración. En los centros de discapacidad hay personas, o sea, existe esta titulación. Tal vez no la nueva titulación de grado, porque anteriormente no existía, pero sí personas que están, que están equiparadas en cuanto a las funciones y trabajan a ese nivel. En los centros de discapacidad siempre ha existido la figura del educador social. Ya te digo, no a lo mejor con esa definición, pero sí, no con el grado que existe ahora mismo, pero sí con esa función. Siempre se ha trabajado desde un enfoque socioeducativo, porque siempre se ha entendido que la persona con discapacidad es educable, tiene unas potencialidades y hay que trabajarlas y ponerlas en valor. Además, en la pregunta quiero aclarar que pone el trabajo con personas mayores y con discapacidad. Aquí también habría que unirlo. Tenemos personas con discapacidad que cada vez pues la esperanza de vida es mayor y tenemos muchas personas con discapacidad mayores. Entonces, este es otro nuevo reto y otro nuevo enfoque. Con la persona con discapacidad hay que seguir trabajando aunque sea mayor y es un enfoque que tiene que ser de aprendizaje durante toda la vida. O sea, hasta el momento o cuando eras mayor prevalecía la idea de persona mayor, pero ese enfoque ha cambiado totalmente y la persona con discapacidad tiene que seguir recibiendo su tratamiento y su atención, aunque sea mayor, con las necesidades que tiene como persona con discapacidad. Y vamos, básicamente comentar eso, que el perfil ya existe, que existe por lo menos en la Comunidad de Murcia, en nuestros centros existe, en lo que son centros propios, y en los centros concertados esa figura aparece dentro de los representantes de los equipos técnicos de los centros. Y esa es su misión, básicamente, trabajar desde ese enfoque. Que creo que no hay que justificarlo, que es que ya está, es lo que quería decir. Sí, adelante, Jordi. Gracias, Katy. Bueno, gracias. Bueno, para mí sí es evidente que, como decían aquí, hace años que existe, lo que pasa que se tendría que analizar las condiciones reales. Por ejemplo, si hacemos una comparativa con el papel y la extensión de la figura del educador social en otros ámbitos, como sería el de protección a la infancia o incluso en el campo de la justicia, donde por lo menos en Cataluña las condiciones laborales y económicas no se pueden comparar porque son mucho mejores, ¿no? O sea, aquí sí que queda un recorrido muy grande por hacer. Para responder a la pregunta de por qué al trabajo socioeducativo, a mí se me dibuja una paradoja cuando la pienso, porque en mi experiencia me daba cuenta, cuando empecé a trabajar, y creo que todavía por algunas conversaciones que he tenido últimamente, sigue funcionando así, que es a mayor nivel de dependencia de una persona con discapacidad, me refiero, por ejemplo, a cuestiones sobre comunicación, sobre dificultades en la comunicación, a atenciones varias, se da la paradoja que hay, en general, un menor nivel de formación. Es decir, que no vamos a coger a un educador social titulado, sino que vamos a coger figuras que para nada se pueden asimilar ni comparar, ¿no? Que podemos denominarlas cuidadores, lo que queramos, ¿no? Se da como esa paradoja y, por lo tanto, tendría que ser prácticamente lo contrario. ¿Cómo puedo yo acompañar a una persona que necesita de altos niveles de atención en ese sentido cuando yo no tengo la formación? Eso sería una primera cuestión que se tendría que romper y yo creo que todavía estamos trabajando bajo las lógicas del paternalismo, a veces diluido con otra perspectiva que es la del capacitismo. Todo el tema de las capacidades, que es lo que cuenta. Y si no consigues tener un nivel óptimo de capacidades que no se sabe quién las define, pues te quedas fuera del sistema. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Jordi. No me da tiempo a leerlo todo, ¿vale? Pero voy leyendo cositas que van poniendo por aquí. Jorge Maldonado, ahora enseguida, Pedro, voy a darte la palabra. Mientras puedes desconectar el micro, por favor. Dice, nuestra profesión huye del asistencialismo, imagino que educador social. Es una profesión eminentemente pedagógica y de acompañamiento. No es lo mismo asistir que acompañar. Muy bien, es que estoy leyendo, pero no me da tiempo a leerlo todo. Adelante, Pedro.
Bien, pues yo tengo que decir varias cosas y sobre todo pues que estamos ya en los centros de día aquí en la región de Murcia, no solamente con las funciones específicas del educador social, como todos conocemos, y como en el catálogo de funciones y competencias nos pone que la transmisión de desarrollo y promoción de la cultura, conocimiento y análisis de la investigación, en los conceptos sociales y educativos, la generación de redes sociales, conceptos, procesos y recursos educativos y sociales. Hacemos también funciones de mediación social, cultural y educativa, y también de diseño e implementación de programas y proyectos educativos. Esas son las funciones específicas que nos distinguen y que nos diferencian de otras profesiones que trabajan también en el campo de la discapacidad y en el campo de personas mayores. Pero también estamos capacitados y somos una carrera universitaria con más de 30 años de profesión. Partimos y venimos de la función educativa. No es baladí que nuestra titulación se dé en la Facultad de Educación. Y por eso pues tenemos grandes potencialidades en el hecho de que somos seres educables, y como ya decía el informe Warnock en 1978, que parte ya de una conciencia de la discapacidad, de un ser educable que necesitaba un currículum específico para ir poco a poco dotándolo de capacidades y de competencias. Las capacidades, como decía nuestro compañero Jordi, ya se quedan cortas. Tenemos que hablar ya de competencias, hacer un ser competenciable y competente en las diferentes facetas de la sociedad, en su entorno, en su barrio, cuando va a... Estamos trabajando en el programa de autonomía y desarrollo personal, la elección y el pago, por ejemplo, en un supermercado, en una inserción laboral, muchas veces en esos itinerarios personalizados de inserción laboral, y sobre todo en el ámbito de la autogestión y la autodeterminación. No somos una profesión, digamos, baladí, y sobre todo nos decían también que por qué nos diferenciamos de los maestros de educación especial. Nosotros trabajamos en la educación no formal, en la educación no reglada, y por eso también podemos hacer programas formativos en este sentido. Gracias, Pedro, que ha leído también por ahí en el chat una pregunta que se me había colado. ¿Alguien más quiere participar en esta última pregunta? Adelante, Maritxu, gracias. Y luego Fernando. Pues yo creo que estamos en un momento en el que es evidente que ese trabajo de educación en valores active procesos de toma de conciencia sobre los desafíos que además la pandemia nos está poniendo sobre la mesa, sobre la realidad y el éxito social que representa la longevidad, pero que nos obliga a cuestionarnos, ¿no? Cómo vivir y convivir en una sociedad tan envejecida como la que tenemos y vamos a tener. En los próximos años, el impacto de la pandemia nos va a dejar una situación bastante complicada, porque, bueno, como sabéis, en el ámbito del envejecimiento trabajamos desde la perspectiva de la educación social en centros de mayores, lo que, bueno, todavía aún hoy se conoce de manera estereotipada a los hogares de pensionistas y jubilados en muchos sitios, que realmente son espacios de proximidad socioeducativos para el envejecimiento activo y la participación comunitaria. Trabajamos desde las asociaciones, porque hemos favorecido el asociacionismo y seguimos trabajando desde ahí, desde los servicios sociales, desde los centros de día, desde las residencias. Y lo que está claro es que tenemos que revisar cuáles son el objetivo y el ideario
de civismo y cuáles son los modelos de convivencia democráticos para que realmente hagamos ejercicio de nuestros derechos, pero también de responsabilidades. Porque yo creo que uno de los cambios importantes es que en este cambio que venimos todos hablando, estamos ahora mismo, creo yo, es una opinión muy personal, pagando las consecuencias de esas políticas paternalistas que apuntaba Jordi, en el que hemos estado trabajando para las personas y bueno, yo creo que ha llegado el momento de renovar esos modelos de convivencia democráticos en el que la parte de responsabilidad del cambio lo asumamos todas las generaciones, todas las edades y que nuestro eje sea el desarrollo del tejido comunitario. Gracias, Marichu. Antes de darle paso a Fernando, que tenía también la mano levantada, bueno, como nos están viendo de diferentes partes, comentan, ¿no? Por ejemplo, Cristina Collado comenta que en Castilla-La Mancha también existe, es más que obligatoria su contratación según los ratios y obligada a la colegiación para dicho contrato, para exigir titulación. Luego, por ejemplo, Esther comenta que en Alicante, por ejemplo, esas labores las hacen los terapeutas ocupacionales y los educadores nos quedamos fuera, tanto en residencias de personas mayores como en centros de diversidad funcional. Luna también comenta de la Comunidad de Madrid. Yo no conozco todo, pero bueno, como estáis vosotros también los representantes, si queréis comentar algo, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid la figura del educador social no forma parte de los equipos en residencia de mayores y suele ser la figura del animador sociocultural o integrador social. Sí es cierto, y por reconducir un poco todo lo que habéis estado comentando, que por una parte estaría, por así decirlo, el tema de las políticas, por otra parte estaría el trabajo nuestro en estos centros, ¿no? Con personas con discapacidad, las funciones que desarrollamos personas con discapacidad y personas mayores, las que estamos desarrollando como educadores y educadoras sociales en estos centros. Y luego, por otro lado, estaría como ya el reconocimiento, ¿no? De nuestra profesión, cómo nos están reconociendo a nivel profesional nuestro trabajo, ¿no? Como educadores sociales o como otros similares. Y continuamos porque si no nos vamos yendo de un tema a otro y Fernando quería hablar también. Adelante, Fernando. Sí, yo ahí en esa parte de lo que es la visión profesional, ¿no? De cómo estamos reconocidos, en el último convenio, en el convenio 15 de trabajo de personas con discapacidad o diversidad funcional, desaparecen todas las titulaciones, o sea, solamente viene ya como titulado nivel 2, ¿vale? Donde entraríamos pues todas las profesiones que estamos ahí, pues trabajadores sociales, logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores y educadoras sociales, ¿vale? En el anterior sí que venía recogido, ¿no? Que es un poco pero sí que estamos dentro o sea, sí que venimos recogidos como profesionales de atención a personas con diversidad funcional. Desde la parte de justificar, ¿no? El por qué los educadores y educadoras sociales a través de nuestra acción socioeducativa somos fundamentales, ¿no? Yo repasando un poco los principios que vienen dentro de los documentos profesionalizadores, pues se me hace difícil, ¿no? Pensar que hay otra profesión o otras profesiones que recojan esto, ¿no? Como esa relación o ese vínculo educativo que facilita a la persona ser protagonista de su propia vida, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Este principio, ¿no? Que cuando hablamos de personas con diversidad funcional o personas mayores o cualquier otra persona, ¿no? El acompañamiento, ¿no? Que por ahí también decían, ¿no? Dentro de ese principio de acción socioeducativa también viene el acompañar a la persona, al grupo o a la comunidad para que mejoren los mecanismos de su calidad de vida. Me parece fundamental también. Y cómo no, algún aspecto que muchas veces también es importante, ¿no? El generar una integración o una inclusión crítica, ¿no? Que es generar ese pensamiento crítico. Creo que hay pocas profesiones, ¿no? que puedan de alguna manera trabajarlo de esa forma tanto personal como grupal como a nivel de comunidad, ¿vale? Muy interesante, de verdad, todas las aportaciones. Y quedan dos, pero a mí me gustaría unirla. Pedro, si puede. Aquí, perfecto. Patricia, Sí, perdona. dime. Se me ha olvidado comentar que también estamos en las funciones de soporte. Aquí en la región de Murcia y también a través del 15 convenio de personas con discapacidad en el ámbito del territorio estatal,
pues podemos desarrollar los educadores sociales competencias de dirección de centros, diseño de programas, coordinación de proyectos, etcétera. Entonces, eso también es un aspecto muy importante a resaltar. Gracias. Gracias, Pedro. Sí, como he comentado al principio, la finalidad de este coloquio pues, era un poco hablar de cómo es la figura, cómo está ahora mismo la figura del educador social, pero también cómo podemos seguir avanzando y aportando, porque al final estamos ya no solamente el reclamar esos espacios o el hacernos visibles o el promocionar nuestra figura en esos centros, sino al final lo que pretendemos es el trabajo para y por las personas, ¿no? Independientemente de que esos puestos estén unos u otros, sino que estemos trabajando de forma coordinada en esos equipos interdisciplinares, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, en esta última parte, pues conocer de vuestra experiencia, ¿no? Y de qué cosas estáis haciendo por allí, incluso que ellos que nos conozcan, ¿no? Yo estoy hablando desde aquí, desde la posición de la región de Murcia, pero que también que nos conozcáis lo que estamos haciendo desde aquí, ¿no? Y que sea un momento ahora, pues un poco de conocer qué actuaciones se puede hacer de forma transversal, ese trabajo en red o cómo trabajar a nivel interdisciplinar en esos equipos de trabajo, pues que nos comentéis alguna experiencia que estéis desarrollando o que sea novedosa o que creáis que se podría llevar a otras comunidades autónomas y de esa forma enriquecernos todos. Pues adelante, ¿quién quiere lanzarse? Estas van enlazadas las dos últimas, ¿eh? Adelante, Marichu. A ver, pues por poneros algún ejemplo a nivel municipal, como administración local, la administración local es la más cercana a la ciudadanía y yo creo que es donde los educadores y las educadoras sociales podemos realizar nuestro trabajo de manera más directa, ¿no? con la ciudadanía. La administración local claramente tiene que cambiar poco a poco el modelo. Este tema daría para mucho que hablar. Cómo está en este momento la administración, cuál es la realidad, ¿no? Vamos a asistir en breve a un relevo generacional en la administración, pero tenemos que tender a un modelo mucho más transversal y de ahí la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Me parece que es un proyecto muy interesante que invita a los ayuntamientos a trabajar a incorporar la perspectiva del envejecimiento en toda la gestión municipal. Y de ahí, pues, se puede derivar múltiples proyectos, ¿no? De trabajo interáreas. Y luego a mí me parece que es muy importante destacar algo que comentaba antes Pilar en relación con la intergeneracionalidad. Se están desarrollando ya nuevas prácticas de metodología educativa en los centros educativos, vinculando los procesos de enseñanza-aprendizaje con el entorno a través de proyectos de aprendizaje-servicio solidario, donde, bueno, pues sabéis que desde los centros educativos se trabajan las distintas asignaturas con el alumnado, de tal manera que se orienta a lo largo de todo el curso en un proyecto que luego va a beneficiar a la comunidad, ¿no? Y a mí me parece que esta línea de trabajo es fundamental. Yo creo que ya ha llegado la hora en la que los centros educativos y el entorno se comuniquen, lo mismo que desde los centros de mayores. Y por poneros algún ejemplo, pues están desarrollándose proyectos de memoria histórica, por ejemplo, donde las personas mayores van ya a los centros educativos a compartir espacios en las aulas y el alumnado sale de las aulas y va a los centros de mayores a entrevistar a las personas mayores, ¿no? Y culminan con, pues, por ejemplo, este año donde yo trabajo se está abordando el tema de la copla.
se está analizando la copla y, bueno, pues va a ser el eje de todo el curso y va a culminar con un concierto, con un historiador conocido de la copla. O, por ejemplo, todo lo que es el tema de donación de sangre, hacen también una campaña aquí en el hospital y a lo largo de todo el curso, desde distintas asignaturas, bueno, pues se vinculan a la comunidad y me parece que toda la labor socioeducativa que desarrollamos desde todos los agentes de la comunidad con estos centros educativos, la cuestión es pues que tenemos que seguir reforzando, que se dé valor y reconocimiento a esta dimensión de la educación, ¿no? Que en general en todos los foros sociales se echa la mirada a la educación y parece que la educación esté exclusivamente en la educación académica, ¿no? Y formal. Y bueno, aunque el aprendizaje a lo largo de la vida sí que está reconocida en la ley de educación, quizá no está lo suficientemente valorada y evaluada, ¿no? Gracias, Maritxu. ¿Alguien más? Adelante. Jordi y luego Pilar, que le he visto antes la mano. Y luego Pedro. Bueno, yo un par de cosas. La primera es también por responder a algunas de los comentarios que han aparecido aquí y que tiene que ver con el reconocimiento del educador. Claro, la ley de creación de la diplomatura es del 91. El primer proyecto formativo nace en Barcelona ya en el 69, reconocido, por lo tanto ya más de 50 años, pero todavía estamos allí, ¿no? De que sí que es una figura que la nombramos, pero a veces quien ocupa esa posición no es alguien que sea diplomado antes o graduado ahora en educación social, sino que aparecen múltiples formaciones todavía. Eso es lo primero. Cuando aceptamos que cualquiera puede ocupar este rol, aunque lo nombremos educador social, esto invalida muchas de las cuestiones y de la propia, del propio reconocimiento. Y luego, en relación al trabajo interdisciplinar, yo quería exponer como dos experiencias, ¿no? Una es, soy profesor en una universidad que es a distancia y por lo tanto trabajamos siempre con la producción de materiales didácticos. Entonces, en una de las asignaturas que empezamos a diseñar en el año 2009, cuando empezamos ya con el grado de educación social, es la asignatura de dependencia y educación para la autonomía. Y ahí pues se nos ocurrió con la profe que estábamos coordinando la asignatura, la profesora Sumpie, que a quien íbamos a encargar la producción de materiales sobre temas vinculados a discapacidad y dependencia no era a un grupo de expertos, ni profesionales del campo, ni profesores de universidad, sino que se lo encargamos al propio colectivo de personas, entre comillas, con discapacidad, entre los cuales pues, participó Javier Mañac. Entonces, ese es ya entrar con un diálogo distinto, es intentar romper una estructura de yo, profesional educador, ellos, personas con discapacidad, educandos / asistidos. Me parece que es interesante poder romper con esta estructura. Y luego en el proyecto en el que estoy metido de incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad, en el propio proyecto hay un consejo asesor donde bastantes de las personas que están metidas en el consejo son personas que tienen un certificado de discapacidad, para nombrarlo de alguna forma, y muchos de los seminarios y de laboratorios vinculados con el mundo de la empresa en los que estamos metidos también están dinamizados por ellos. Me interesa mucho que no sea un diálogo entre profesionales únicamente, sino que el conocimiento sobre temas de discapacidad se puede producir en muchas partes, pero se puede producir sobre todo por parte de las propias personas que encarnan día a día esta situación. Perfecto, Jordi, gracias. Parece que hay problemas de conexión que antes de iniciar, ha dado problema Katy, o sea que ahora seguramente vuelva a entrar, ¿vale? La podamos enganchar otra vez. Creo que era Pilar, si no me equivoco. Venga, Pilar, adelante. Sí, era un poco en relación a la pregunta que habían hecho antes, creo que desde Alicante, decir que en la Comunidad Valenciana sí que está recogida la figura de educador y educadora social en los centros de día y residencias. Sí que es verdad que, tal y como acaba de decir ahora Jordi, a veces, o sea, es educador social / TASOC, a veces no. En esa figura profesional también pueden estar técnicos en animación sociocultural, pero yo creo que hay que apostar, ¿no?, por esa riqueza que puede aportar un educador o educadora social en este ámbito, ¿no?, de centros de día y de residencias, puesto que todo el tema de diseño, de programación, de acompañamientos, de lo que es en sí generar esos espacios, ¿no?, de esas ganas de estar con el otro,
el educador y la educadora social ahí tiene mucho que hacer. Y luego enlazaba un poco con lo que ha dicho Marichu, que bueno, la verdad es que me encanta, hay una tremenda conexión en las cosas que está comentando, porque evidentemente se le nota también una persona enamorada de lo que es en sí la intergeneracionalidad. Y deciros que una de las cosas, por ejemplo, que nosotros también estábamos haciendo eran estas actividades o acciones de aprendizaje y servicio, en las que con el tema de memoria histórica, que también ha comentado ella, se estaban desplazando un grupo de estudiantes de instituto, de adolescentes, al centro de día para hacer actividades de intercambio, porque es cierto que esta generación que ha vivido un momento histórico importante de nuestra historia reciente, que nos pueden contar en vivo y en directo sus vivencias, y que algo que están dando ahora mismo en las aulas, pues tener el testimonio anecdótico y vivencial es de un valor incalculable. O sea, se dan unos momentos verdaderamente mágicos y maravillosos que va a ser un aprendizaje muchísimo más significativo que el que puedan encontrar simplemente en el. Y aparte de eso también como lanzar, ¿no? Así de acciones, ¿no? Actividades que se pueden, ¿no? Que se pueden hablar y se pueden desde une, ¿no? Si se une y se hace comunidad de aprendizaje, ¿no? Entre los centros educativos y los centros de personas mayores. Tenemos experiencias, por ejemplo, en las tertulias literarias dialógicas intergeneracionales, en las que participamos pues, un aula del colegio, un grupo de personas mayores y un grupo de mujeres de un taller de accesibilidad de la propia mancomunidad, que son pues mujeres mujeres valientes, ¿no? Que están en una situación inicial complicada, ¿no? Que vienen pues desde situación de violencia de género o de consumo, ¿no? O de drogadicciones, unas vidas duras que gracias al trabajo que se está haciendo con ellas y a esa integración en estos proyectos intergeneracionales, no es que hayamos sumado, es que hemos multiplicado, porque la sinergia que se da cuando nos juntamos para hacer cosas juntas, ¿no? Diferentes colectivos de diferentes generaciones, eso es absolutamente enriquecedor para la edad en su conjunto. Entonces, creo que es muy importante apostar por este tipo de acciones. Y una pincelada rapidita. Nosotros, por ejemplo, hemos conseguido sacar una asignatura reglada del espacio físico de la escuela pública y se han desplazado durante todos estos años atrás, hasta marzo del año pasado, se desplazaba un grupo de escolares para hacer la asignatura de plástica, la educación artística, haciendo por parejas de una persona mayor y un escolar, o un niño o una niña, en el que lo importante ya no era solamente el resultado, ¿no? de esa actividad, o sea, de esa plástica, ¿no? Sino lo que ahí se daba, la relación, que al final somos seres sociales que necesitamos ese contacto. Entonces, vamos a ver de qué manera vamos a poder recuperar eso sin permitir, ¿no? que la pandemia nos bloquee esto, definitivamente todo lo contrario. Hay que apostar por poder recuperar estas cosas y seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, voy enseguida, Fernando. Mientras recuperamos, a ver si puede volverse a conectar Katy, os comento también una de las experiencias que hoy no ha podido acompañarnos por falta de disponibilidad, que es la coordinadora de grado de Educación Social aquí en la Universidad de Murcia, Silvia Martínez de Miguel, que hace una experiencia a través de que los alumnos, yo he sido alumna de ella, los alumnos de Educación Social comparten un proyecto con las personas de centros sociales de aquí de la región de Murcia. Entonces, vienen las personas mayores, bueno, venían a la universidad, a las aulas, nosotros hacíamos un proyecto con ellos y luego ir al revés, ¿no? Nosotros íbamos allí a su centro social. Y, bueno, como Katy
no ha podido entrar hasta ahora, pues quería hacer ese guiño. Creo que Fernando también quería comentar algo. Adelante, Fernando y luego Pedro. Pedro, para el final. Bueno, me gustó mucho la intervención de Jordi y creo que tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Las personas que trabajamos con personas con diversidad funcional o en este caso las personas que tienen discapacidad intelectual, creo que ese nada así nosotros para nosotros algunas veces lo olvidamos, ¿no? Y creo que es importante remarcarlo. Además, creo que como profesionales que estamos trabajando, que acompañamos en esos procesos, siempre hablamos de empoderamiento, ¿no? Y creo que sería fundamental que las personas con discapacidad intelectual se empiecen a representar a ellas mismas, ¿vale? Que haya asociaciones en las que ellas mismas sean el presidente vocal, tengan su junta de gobierno y decidan, ¿no? Que no estén intermediados o representados, como suele ser en Castilla-La Mancha al menos, por familiares más directos, ¿vale? Que yo creo que es importantísimo, ¿no? Que ellos y ellas mismas generen ese propio tejido asociativo, pero que nazca de ellos. Creo que es fundamental en ese empoderamiento que hablábamos. Y, bueno, por otro lado, hablaros de alguna práctica o alguna acción transversal, ¿no? Que, bueno, pues nosotros hace un tiempo apostamos por una entrada al empleo que no fuera la ordinaria, ¿no? Que era a través de la contratación por una empresa, sino que bueno, ¿por qué no promover proyectos de emprendimiento? Vale, entonces, bueno, sí que trabajamos al principio en lo que tenía que ver con la formación hacia el emprendimiento, que creíamos que era súper importante. Ahí pues contamos con personas que venían de la empresa, con gente que venía de la banca, ¿no? Y, bueno, pues fue muy interesante, ¿no? Mezclar esos 2-3 mundos y poderles trasladar esa información. Ahí se hizo fundamental el trabajo de educación social porque el acompañamiento, no solamente en lo que es el empleo, que al final el proyecto que se generó desde este grupo de personas que se iniciaron en la generación de este proyecto de emprendimiento, que al final era la empresa se llama Bono Café y lo que hacía era un grupo de personas con discapacidad, pues recogían pozos de café, ¿vale? Lo que es el residuo del café y con ello generaban abono para las plantas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí fue fundamental porque pues, el trabajo de empoderamiento en el que ellos mismos tenían que ser los representantes de su propia empresa, los que tenían que solicitar un terreno en el Ayuntamiento de Toledo que les permitiera pues, tener a un coste inicial, ¿no? A un coste bajito, pues poder tener ese terrenito para empezar con lo que es la empresa, pues se hizo fundamental. Entonces, bueno, quería trasladaros esta idea, ¿no? Porque sí que es cierto que el trabajo transversal es fundamental, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de personas con discapacidad o personas con mayores, solamente tenemos una consejería referente, ¿no? Que suele ser la de bienestar social, pero creo que esto es transversal y que depende de todas las consejerías, ya bien sea salud, educación, empleo, todas creo que todas tienen que aportar y todas tienen que generar políticas que favorezcan la participación en cada una de las redes que ofrecen. Gracias, Fernando. Voy a hacer un breve resumen de casi todas las cositas del chat, ¿vale? Pero antes de darle paso a Pedro, comentar que Isabel Caulín dice: sería necesario que se perfilaran los proyectos de intervención en los centros y las funciones de los y las profesionales para evitar el intrusismo. También han comentado muchos de los participantes, pues un poco eso, el cómo han estado trabajando como educadores sociales, pero bajo otro tipo de contratos, ¿no? Y luego Miguel Ángel también ha preguntado, por si alguien antes de terminar quiere responder a esto, dice: ¿cómo hacer para que las políticas y acciones socioeducativas con fines de integración social no terminen siendo, paradójicamente, acciones que acaben señalando y etiquetando a estas personas? Y, bueno, también han comentado, por ejemplo, aquí Jorge Maldonado, que dice: un grupo de educadores y educadoras sociales, ante la falta de respuesta de las administraciones, hemos aunado esfuerzos y voluntades para poner en marcha algo que demandamos a la administración de la Junta de Andalucía, una escuela andaluza de educación social. Así que hemos optado por el emprendimiento y la pusimos en marcha en agosto de 2020. Y, bueno,
por aquí también dar las gracias, muy buen trabajo, felicitan prácticamente a todos y nada. Bueno, Pedro, te toca, que si no me lío a hablar. Adelante, Pedro. Bien, pues para finalizar, pues a mí me gustaría destacar sobre todo del modelo de derechos humanos, pues destacar sobre todo los valores de autodeterminación y autocontrol, como nos ha dicho nuestras compañeras y nuestros compañeros esta tarde. Trabajar sobre todo hacia la vida independiente, que ellos y ellas sean los protagonistas de su intervención y de su historia de vida. Nosotros les acompañaremos, pero desde el trabajo socioeducativo. También tenemos que trabajar y tener presente, como dentro de la educación social, el del derecho de la participación de la vida, tanto en la vida política como en la vida ciudadana, que se creen sus propias asociaciones, que creen sus propios grupos de autogestión y poco a poco pues vayan desarrollando las distintas actividades, proyectos y dándole forma a esas ideas que tienen maravillosas. Trabajar también en la igualdad de oportunidades, en esa accesibilidad universal que tenemos que hay que ir desarrollando poco a poco, que ya en el año 2017, todos los partidos políticos apostaron de que iba a ser el fin de esa accesibilidad universal el 4 de diciembre de 2017 y que a día de hoy hay muchas y muchas barreras, no solo arquitectónicas, sino también barreras cognitivas. Y trabajando la accesibilidad cognitiva, la educación social puede aportar también su valor dentro de la lectura fácil y trabajando sobre todo dentro de la calidad de vida. Para finalizar, voy a exponer dos experiencias a nivel regional de aquí dentro de Murcia y luego voy a exponer qué políticas y qué acciones se han trabajado dentro de la sección profesional de diversidad funcional desde el colegio de aquí de la región de Murcia. Pedro, concretamente, Pedro, lo único que te pido es que sea muy sí, breve. Muy breve. Vale, gracias. Los proyectos, quisiera destacar los proyectos autonómicos como el proyecto de vida independiente en las viviendas sociales, que está acompañado de un trabajo de inserción laboral en los puestos, puede ser con empleo con apoyo o empleo específico. Y luego también quisiera destacar un proyecto de intervención educativa para personas con una enfermedad rara. Ese proyecto educativo que se viene desarrollando desde una entidad a nivel regional, muy propio y característico, que está siendo innovador y sus beneficios y sus frutos están dando buenos resultados. A nivel de la sección profesional de diversidad funcional, pues hemos tenido contacto con el CERMI regional para establecer reuniones y establecer líneas de actuación. También estamos teniendo contacto con Plena Inclusión para desarrollar algunos servicios dentro del colegio profesional que sean accesibles para las personas con discapacidad o personas con diversidad funcional o discapacidad cognitiva. Queremos desarrollar algunos documentos en lectura fácil. Y luego, el año pasado, iniciamos también una línea de formación con FESOLMU, la Federación de Personas Sordas de la región de Murcia. Estas son brevemente las líneas que quisiera exponer. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, por aquí comenta muchas personas. María Fernanda dice, muy interesante todas las aportaciones, gracias a todas y a todos. Bueno, ya estamos terminando, es decir, me gustaría ya finalizar en este momento, así que si alguien de vosotros, algún participante queréis decir alguna frase, algunas palabras finales, este es el momento. Bueno. Fernando, ya iba a cortar, ¿eh? No, bueno, dar las gracias, la verdad, porque es un placer compartir con todos y todas los compañeros y compañeras y con todas las personas que nos estén
pues viendo, ¿no? Que amablemente pues han prestado su tiempo, ¿no? para compartirlo con nosotros y nosotras. Entonces, nada, muchísimas gracias, la verdad, ya al Colegio de Murcia por esta oportunidad, la verdad. Gracias, Fernando. La verdad es que, de verdad, hemos tenido sobre unas 40 personas más o menos conectadas durante toda la mesa de coloquio, y es que ha sido muy, muy, muy interesante. No sé si alguien más quiere añadir algo. Podéis abrir los micros ya. Menos Pedro, que hace mucho ruido. ¿Verdad? Hola. Nada, igualmente daros las gracias y sobre todo mandar un mensaje a las educadoras sociales que nos están escuchando, que me parece que tenemos mucho que hacer y que decir, tanto en la población, ¿no? de discapacidad y diversidad funcional, como en la tercera edad, que nos lo creamos. Y yo siempre suelo decir que hay que poner el factor P. El educador social tiene que poner el factor P. Hice un curso intergeneracional que tuve como tutora Mariano Sánchez, que a mí es un gallifán de intergeneracionalidad, y ella hablaba de ello, creernos lo que, lo vemos, visualizamos, pensar qué es lo que queremos hacer, lo podemos hacer siempre con deseo, con las ganas de acción y con el enamoramiento y la pasión, vamos a conseguir todo aquello que queramos. Y tenemos toda una población para poder intervenir. Así es que ánimo, que es un camino en el que queda muchísimo por hacer, y felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pongo voz por el chat, Ana Isabel. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Las aportaciones muy valiosas. Cristina Sánchez, viva la educación social. Cristina Collado, gracias por todas estas experiencias tan enriquecedoras a nivel profesional y personal. Vanessa, muchas gracias. Bueno, infinidad de comentarios. Muchas gracias a todos los que nos estéis viendo desde la otro lado de la pantalla. No sé si Jordi o Marichu querían decir algo más para terminar. Sí, yo muy rápido. Bueno, también agradecer la invitación para participar, y a mí me gustaría que no nos quedaran muchas cosas por hacer, que ya llevamos mucho tiempo. Cuando digo por hacer, estamos trabajando en proyectos de acompañamiento hacia autonomía o hacia el desarrollo de los proyectos individuales de las personas, pero claro, cuando decimos nos queda mucho por hacer es del trabajo que llevamos a nuestras espaldas como colectivo profesional, y ya llevamos muchos años picando piedra, ya tenemos que empezar a disfrutar del trabajo. Ese es un poco mi deseo. Yo totalmente de acuerdo, tenemos que ser más positivos, más, lo que decía, sentir esa pasión, que vivimos una profesión que tiene una capacidad de influencia en las personas importantísima para mejorar sus vidas, ¿no? Como decía Fernando, ser protagonistas de sus vidas y desde el ejercicio de derechos y responsabilidades, y de verdad que ha sido un auténtico placer compartir este rato con todos vosotros y vosotras, y muchísimas gracias. Supongo que dirás tú, Patricia, la cita que tenemos el miércoles, o si no, lo digo yo. Coméntala tú, Marichu, adelante, súper recomendada. Bueno, pues ya solo en nombre de toda la Comisión de Envejecimiento Activo y Aprendizaje a lo Largo de la Vida, del Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales, invitaros a participar en el primer webinar que esta gran comisión, porque estamos representadas 11 territorios de 17, de las 17 comunidades, pues tenemos, gracias, esto sí que es magia, el webinar Mesa de Diálogo Educar para Erradicar el Edadismo. Y bueno, ya como pincelada, ya veis que tenemos un equipazo en esta mesa. Creo que va a ser muy interesante, porque educar para erradicar la discriminación de edad hacia las personas mayores es clave en todo el trabajo. Y también deciros que dentro de nuestra profesión también tenemos que trabajar juntos desde todos los espacios, desde todos los ámbitos, y considerarnos los unos a los otros e incorporar estas perspectivas, ¿no? Porque hay proyectos súper interesantes de trabajo. Yo he tenido experiencias con discapacidad, personas mayores, y bueno, es una auténtica gozada. Así que mucho ánimo. Gracias.
Muchas gracias, Marichu. Pues yo solamente quería terminar dando las gracias a todas las personas, tanto los participantes como todos y todas las que nos estáis viendo desde casa. Decir que ahora mismo, creo que con todo lo que habéis comentado, ya tenemos las herramientas nosotros mismos suficientes, que es ahora, yo creo que ya nos tenemos que poner a actuar y a estar presentes, a creérnoslo, como bien habéis comentado, a hacer presión y sobre todo lo hacemos a través de esto, ¿no? De participar de forma activa, de unirnos a través de los colegios, de unirnos a través de estas mesas. Y nada, muchísimas gracias a todos y ha sido todo un placer para mí.